Muy buenas noches, me encanta tenerlos acá, que nos vamos a encontrar en este espacio maravilloso de aprendizaje. Como les había prometido, hoy nos vamos a encontrar para hacer una transmisión sobre la autoestima y el amor propio. La autoestima es algo de lo que todos hablamos, pero a veces no sabemos exactamente eso qué quiere decir o cómo es. Entonces es muy importante que empecemos a darle nombre a eso de la autoestima. Entonces, como su nombre lo dice, la autoestima es la manera como yo me puedo estimar a mí mismo o a mí misma, la manera como yo me veo, la manera como yo logro también crear un valor hacia afuera que vuelva a mí en forma de amor propio. Hablamos mucho de la autoestima porque hoy particularmente estamos en un mundo donde las redes sociales, los medios de comunicación, la tecnología que obviamente es maravillosa y hoy nos permite conectarnos, también nos trae nuevos desafíos, unos desafíos donde posiblemente nos hemos alejado también de nosotros, del contacto y de los otros, y ese desafío es lo que nos permite también empezar a aprender a comunicarnos y a conectarnos con el otro de una manera diferente y que nos permita conectarnos con nosotros de una manera diferente. Entonces, cuando hablamos de autoestima, yo lo quiero proponer hoy en esta conversación en dos espacios. Un espacio que es el amor que tengo hacia adentro y otro espacio que es el valor que yo puedo crear hacia afuera. El valor que viene hacia adentro me gustaría dividirlo en varias partes. Primero que todo, no podemos hablar del amor si no hablamos primero de la vida. La vida viene de nuestros padres, padre y madre. Si nosotros no apreciamos la vida que viene de nuestro padre y madre, nosotros no vamos a poder apreciarnos, valorarnos y amarnos. Eso es muy importante que lo comprendamos. Y aquí quiero hacer una distinción porque algunos de ustedes me pueden preguntar, bueno, pero yo quisiera tener una buena relación con mi mamá o con mi papá, pero mi mamá es de esta manera, mi papá es de esta manera, y no logramos sanar en esa relación. Hoy la propuesta que les traigo y que quiero que miremos y revisemos juntos es empezar a diferenciar la relación del vínculo. Me explico. La relación existe porque nosotros nos conectamos con el otro, porque compartimos, porque tenemos actividades conjuntas. Entonces nosotros podemos tener relación con los amigos, con las amigas, con nuestros jefes, con nuestros clientes, mientras que el vínculo, estamos hablando del vínculo como esa línea biológica con la cual nos unimos a los otros. Ejemplo, padre, madre, hermanos, hijos, hijas, todo eso son línea de sangre, es decir, biología, vínculo. También podemos decir que en el vínculo pertenecen todas aquellas personas con las que hemos tenido contacto sexual o hemos tenido intimidad. ¿Por qué? Porque esto hace que nuestra biología se une y se combine. Bueno, me alegra por acá saludar a Onis, a Caro y a todas las personas que se encuentran en este momento conectadas. Y en los comentarios me pueden dejar alguna pregunta que vayan teniendo durante la conversación para yo poderles ir respondiendo. Entonces, cuando les hablo de vínculo y relación, a lo que me refiero es que los vínculos son biológicos. Los vínculos se dan a través de los lazos que tenemos de familiaridad con las personas, es decir, con nuestro sistema familiar. Mientras que cuando estamos hablando de relación es la manera como compartimos o nos relacionamos con las personas. En algunos casos podemos tener vínculo, pero no podemos tener relación. Entonces yo quiero poner algunos casos que son un poco extremos. Algunos padres o madres pueden ser peligrosos, ya sea emocional o físicamente. Me explico, un padre o una madre violenta, por ejemplo, un padre o una madre abusivos hacia nosotros, un padre o una madre que nos causen un daño físico o psicológico, son padres o madres con los cuales no podemos tener relación. ¿Por qué? Porque es riesgoso para nosotros, para nuestro entorno. Eso no quiere decir que nosotros no estemos en la capacidad o en la posibilidad de sanarlo en la relación.
perdón, en el vínculo. Y en la relación podemos tomar distancia. Pero ¿cómo así? Que vamos a sanarlo en el vínculo y en la relación tomamos distancia. Entonces voy a poner un ejemplo. Si yo tengo una madre o un padre violento, que lo fue o que lo es en la actualidad, y que para mí es peligroso o riesgoso tener contacto con este padre y madre, lo que yo puedo hacer es tomar distancia física y entonces hacer un proceso terapéutico, un proceso de sanación donde yo sane el vínculo con ese papá y con esa mamá. Porque nuestros padres ya fueron exitosos con el solo hecho de traernos a la vida. Puede que algunas cosas en el camino hayan salido mal. ¿Por qué? Por sus dinámicas. Un padre violento o una madre violentas también traen una historia de atrás, transgeneracional, de dinámicas de abuso, de violencia, de maltrato, y ellos pues nos dan lo que pueden darnos de acuerdo a sus dinámicas. ¿Qué significa sanar en el vínculo? Es hacer un proceso de aceptación y de asentimiento y de amor tan profundo que nos permite ver ese papá y esa mamá con amor, aún y cuando no corresponden a nuestras expectativas. Entonces ustedes me dirán, Cata, pero ¿cómo así que mis expectativas? Entonces pongámonos a pensar cuántas veces nosotros estamos en disonancia, en resentimiento, en enojo con nuestros padres, porque lo que nosotros pensamos que ellos debían hacer, o cómo nos debían de cuidar, o cómo nos debían amar, no corresponde a nuestras expectativas. Entonces mi papá debería ser de esta manera o mi mamá debería ser de esta manera. Deberían ser amorosos, cuidadosos, debían haberme dado esto o lo otro. Y comenzamos a darnos cuenta cómo tenemos un montón de expectativas hacia nuestros padres que están idealizados. Maltrato. Gracias, Mari, que hace parte de nuestro equipo de apoyo, por recordarnos esa frase tan fundamental. Yo puedo tomar distancia física. El punto es cuando en lugar de distancia física yo estoy en resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? Que hay algo que yo no puedo cambiar, pero no lo acepto. Cuando estoy en reclamo hacia ese padre y hacia esa madre. Entonces ese reclamo se va a volver en forma de enojo que se va a quedar a través de mi cuerpo también. Entonces, como les decía, sanar en el vínculo es un proceso de asentimiento. Y el asentimiento es mi capacidad de poderle decir a todo sí, tal cual como es. El asentimiento es la posibilidad de decir sí, esto fue doloroso. Y como niño o niña yo no podía resolverlo, pero como persona adulta yo puedo comprender que esto viene también de dinámicas anteriores, de las dinámicas de mi padre o de mi madre, y que yo hoy con eso que me sucedió puedo hacer algo diferente. Entonces de aquí voy a resaltar algo que tiene que ver con la autoestima. Porque yo lo que puedo sacar de esa situación dolorosa es no me quisieron, me maltrataron, no sirvo para nada, las personas tienen derecho a pasar por encima de mí, y entonces cuando nos damos cuenta de eso, eso se quedó como un patrón, como un guión que nosotros repetimos. Y en el futuro, cuando yo me relacione con una pareja, ¿qué voy a hacer? Voy a repetir exactamente ese mismo patrón de comportamiento o de pensamiento, esa manera de ver la vida. Entonces, asentimiento es la capacidad de decirle toda tal como es, como nos está escribiendo Marisol. ¿Que fue doloroso? Sí. Y como niños o niñas somos inocentes ante todo eso que me sucede, pero no se puede convertir en una excusa para que como adulto o adulta yo no trascienda en mi vida y yo no avance en mi vida y yo no mejore en mi vida. Entonces la mirada transgeneracional que hoy pues la escuchamos tanto, no quiere decir que todo lo que hoy hacemos es por culpa de lo que nos pasó antes, no. Siempre somos responsables de nuestro presente, somos responsables de sanar, somos responsables de trabajar en nosotros. Esa sanación del vínculo es fundamental, porque 50% de todo mi ADN, de toda mi información viene del padre y 50% viene de la madre. Si yo odio a mi padre,
entonces odio el 50% de mí. Si odio a mi madre, odio el 50% de mí. Si los odio a los dos, básicamente odio el 100% de mí. No podemos construir amor propio o autoestima sin devolvernos a sanar los vínculos. Y ojo con esto, muy importante, no quiere decir que entonces me voy a someter al maltrato o al abuso o a comportamientos que puedan ser nocivos para mí por parte de mis padres. No quiere decir eso. Quiere decir que los voy a respetar, que voy a tener un amor tan grande como para poder amarlos tal como son y tal como fueron y tomar distancia física si es necesario para mi protección. Si no es necesario, entonces relacionarme con ellos y con ellas de una manera sana. ¿Qué nos impide relacionarnos? Nos impide las expectativas que nosotros tenemos sobre cómo debería ser nuestro padre o cómo debería ser nuestra madre. Entonces ese es el primer punto para trabajar en nuestro amor propio, sanar en el vínculo con padre y madre. También es importante entender, a veces un padre o una madre se alejan de nuestra vida y eso no lo entendemos. Y no sabemos si el alejarse ese padre o esa madre puede ser un acto de protección consciente o inconsciente hacia nosotros. Entonces ustedes me dirán, pero Cata, ¿cómo así? Pues básicamente, si nosotros, si nosotros seguimos en el reclamo hacia nuestro padre, hacia nuestra madre, si nosotros permitimos también maltratos y abusos, no vamos a poder hacer ese proceso de sanación. Por aquí voy a leer ejemplos. Si mi padre guarda un dolor y resentimiento por la muerte de mis hermanos, ¿puedo sanar por él? Me encanta esa pregunta. No, no podemos sanar por nuestro padre y por nuestra madre. Y lo que hacemos los hijos es tomar esos dolores como si fueran propios, como si nos correspondieran a nosotros, porque es un impulso de que mi padre y mi madre esté bien. Entonces también es respetarlos, es hacer una renuncia a que el dolor de mi padre y mi madre yo no lo puedo llevar por ellos. Sí, yo puedo llevar el dolor y el duelo como hermano o hermana, pero no puedo llevar el duelo por la muerte como si fuera una mamá o como si fuera un papá. Entonces es importante que podamos comprender eso, que lo podamos ver. Entonces, primer punto, sanar en el vínculo. El vínculo lo sanamos a través del asentimiento a todo como es y a todo como fue. Eso no hay que entenderlo en la cabeza. Eso, queridos amigos y amigas, hay que llevarlo al corazón, hay que ponerlo en el corazón. Hay que entenderlo desde el corazón. Hay que permitirnos tener ese amor tan profundo como para sentir y aceptar que la vida vino como vino, con todos sus precios. ¿Y cuáles son los precios que a mí me correspondieron? Las acciones dolorosas que yo he vivido durante mi vida. Andrés, gracias, sí, esto va a quedar grabado y se los vamos a poder compartir. Y muchas gracias a todas las personas que están acá, a María Victoria, Andrés, por estar acá compartiendo conmigo en este momento, porque esto tenemos que llevarlo hacia afuera. En algún momento todos nos podemos sentir con baja de amor propio, es importante mirarlo. Entonces, primer paso o primer punto fundamental para el amor propio es la inclusión de padre y madre y ese reconocimiento y esa sanación en el vínculo, si fueron violentos, abusivos, si estuvieron ausentes, si murieron a una edad temprana. ¿Qué pasa cuando el papá o la mamá mueren a una edad temprana? Que nosotros o nosotras no nos damos cuenta de que ahí queda un dolor profundo que no hemos podido hacer. Y si ese dolor profundo nosotros no lo tramitamos, no hacemos el proceso de duelo, se va a quedar ahí en nuestra vida adulta y nos va a afectar. Segundo punto, el autoconcepto. Por aquí voy a leer a Mateo que dice, me adueño de dolores de mis padres por el amor sin límites que se tiene hacia ellos y el proceso de renuncia a ese dolor
¿Cómo se genera? Asentimiento como adulto, aceptar y renunciar a ese dolor. Sí, Mateo, es un proceso que yo entiendo que decirlo suena simple y el hacerlo no es tan simple como el decirlo. Sin embargo, vamos aterrizando esto desde acá, desde el pensamiento y el procesar esa información hacia el corazón. Renunciar. Si mi mamá está deprimida, renunciar a que yo la puedo salvar. No la puedo salvar porque primero que todo son mis padres los que me dieron la vida. Son mis padres mayores a mí. Y fuera de eso es un dolor que solamente ellos pueden resolver. Imagínate, si tú terminas una relación, a ti te corresponde lidiar con tu dolor, pero no puedes lidiar con el dolor del otro, no te corresponde. Cada uno debe asumir su dolor. Que nos podemos acompañar, sí. Que podemos hablar y expresarnos porque eso nos ayuda a transitar ese dolor de mejor manera, sí. Lo que no podemos es pretender que vamos a tener ese dolor por ellos. Un ejemplo muy claro es que a veces encontramos niños o niñas, jóvenes o adolescentes que tienen una depresión y esa depresión corresponde, bueno, una depresión, un estado de ánimo de tristeza, y eso corresponde a sus padres, porque hay una madre deprimida y luego vemos que hay un hijo deprimido también. Eso es lo que llamamos desde la visión sistémica una emoción adoptada, que no me pertenece, pero que yo la tomo como si fuera propia. Voy a leer a Ivonne. ¿Cómo se aísla la parte tóxica de un padre para no integrarla y tomarlos completos? Ivonne, voy a poner un ejemplo y es que a veces necesitamos tomar distancia completa. Yo tengo algunos casos de clientes y de procesos terapéuticos donde el padre, por ejemplo, quiere matar a sus hijos, es decir, en este caso, a mi cliente. En ese caso, la única solución, ¿cuál es? Tomar una distancia total y absoluta porque a veces es necesaria. Entonces, si hay una parte de un padre o una madre que me hace daño, necesito distanciarme. Ahora, también me puedo distanciar de esa parte que es tóxica para mí. Hay que ponerlo en contexto. Por ejemplo, si las críticas de mi padre o madre hacia mí son bastante fuertes y continuas, entonces puedo disminuir el número de conversaciones con mi padre y madre. Si requiero apoyarlos económicamente, pues hacerlo o acompañarlos o compartir con ellos algunos momentos, lo hago y disminuyo el tiempo de compartir. Entonces esto lo aplicaríamos como a cada paso. Lo que yo quiero que quede claro es que el tomar no tiene que ver con relación física, porque nosotros podemos tener una relación física excelente. Muchas personas llegan a la consulta y dicen, no, yo tengo una relación excelente con mi papá o con mi mamá, pero en el vínculo, que es aquello en lo que sucedió en los primeros años de vida, en eso que tiene que ver con esa conexión que tenemos con nuestros padres, hay resentimiento, hay dolor, hay expectativa. Entonces la relación puede ser buena, pero no se ha sanado en el vínculo. La relación puede estar ausente, pero podemos haber trabajado en el vínculo lo suficiente para integrar esa parte tóxica de nuestro padre o nuestra madre como algo que les corresponde a ellos, eso sí, manteniendo los límites. ¿Qué pasa si los padres mueren sin sanar esos dolores y sin gestionarlos? Mateo, muchas veces lo que ocurre es que eso se queda en el sistema como un pendiente y luego alguien posterior, como un hijo o una hija o un nieto, comienzan a vivir experiencias en una lealtad invisible, una lealtad familiar, que es lo que decimos desde las constelaciones familiares, hacia ese abuelo o abuela o hacia ese padre, que es una forma de vivir un duelo que no se hizo. Los duelos en el sistema familiar se quedan hasta que los podamos tramitar. Si nosotros no hacemos un duelo, es posible que ese duelo le quede a los que siguen después de nosotros. Por eso es tan importante que lo podamos gestionar. Y también cuando estamos en una implicación sistémica o siguiendo una lealtad como esta que les estoy explicando, podemos hacer meditaciones como cerrar los ojos, visualizar la persona por la cual nosotros estamos haciendo el duelo y simplemente le podemos decir querida mamá o querido papá o querida abuela, querido abuelo, este dolor no puedo llevarlo contigo porque soy muy, muy pequeña para eso, lo honro y lo respeto
y me permito seguir mi propio camino. Entonces, si hacemos este tipo de meditaciones constantemente, si sabemos o identificamos que tenemos una implicación sistémica hacia esta persona en nuestro inconsciente, vamos a poder empezar a separar que eso no nos pertenece. Me dice Ivonne, Cata, y cuando los niños son los que deben alejarse de esos padres, ¿cómo se puede manejar eso? Bueno, hay que hacerlo a través de la terapia psicológica, a través de los procesos legales, por lo menos en Colombia de bienestar familiar o en cada país donde corresponda. O sea, aquí también implica que tengamos que hacerlo en algunas ocasiones por medios legales en los cuales estos padres puedan tener visitas supervisadas con los hijos, por ejemplo, llegar a acuerdos que sean sanos en casos que sean extremos. No quiere decir que yo como madre le voy a negar la posibilidad a mi hijo o mi hija que tenga contacto con sus padres o si fuera pues el caso de un hombre, con la madre. Pero sí en caso de que realmente exista violencia, abuso, riesgo para el niño o la niña, pues hay que tomar también las medidas legales, terapias a través de las cuales un profesional nos pueda acompañar a hacer este proceso. Por acá dice, cuando dicen que un niño de 12 años tiene autoestima baja, ¿a qué se debe? Andrés, entonces, como venimos diciendo, la autoestima baja viene de ese vínculo de padre y madre. Aquí vamos a hablar del segundo punto y es cuáles son esas grabaciones, guiones o creencias que nosotros tenemos desde niños. Voy a poner un ejemplo. Si durante el embarazo nuestra madre o nuestro padre no nos querían tener, o tenían miedo, o estaban inseguros, yo particularmente pienso que hijos no deseados no existen, todos los hijos son deseados porque de alguna manera nuestro inconsciente, nuestras dinámicas se conectaron para que la vida pudiera venir. Sin embargo, pueden haber hijos no planeados. Estos hijos no planeados y que han generado ese sentimiento en la madre, por ejemplo, de rechazo, de no sé qué voy a hacer, de no lo quiero tener o del padre, se quedan grabados en las memorias corporales durante la gestación. Entonces nosotros tenemos una memoria que es como lo que nosotros recordamos conscientemente, digámoslo así, pero también tenemos unas memorias corporales. Estas memorias corporales quedan porque en los primeros años de vida y la gestación no tenemos el lenguaje muy desarrollado, pero nuestro cuerpo sí guarda estas memorias. Cuando esto ha sucedido, es posible que ya el niño o la niña pueda empezar a desarrollar una baja autoestima. Si durante la educación ha sido un niño o una niña al que le hemos dicho, por ejemplo, tú no sirves o tú no puedes, no sirves para nada y frases negativas, esto se va a quedar en el cerebro de los niños. Los niños desde la gestación hasta los 8 años de edad, todo lo que nosotros les digamos se les va a quedar grabado directamente en el inconsciente, directamente, sin filtro, y va a crear creencias y patrones de comportamiento. Entonces, primero, sanación de los vínculos con nuestros padres. Si somos adolescentes y niños y mediante un profesional y un adulto que nos pueda acompañar a hacer este proceso, va a mejorar muchísimo y sobre todo vamos a prevenir que en la adolescencia y en la adultez tengamos unos comportamientos por bajo autoestima que generen consecuencias graves como ya pues todos lo sabemos. Segundo, todas las dinámicas que vienen desde la gestación durante todos los primeros años de vida. Todo lo que nos dijeron durante ese tiempo se nos quedó grabado y se convirtió en una creencia sobre la cual podemos trabajar. ¿Cuál es la buena noticia? Que sí la podemos trabajar mediante procesos terapéuticos psicológicos, constelaciones familiares, podemos trabajarlo con programación neurolingüística para volver otra vez a reconstruir esas creencias anteriores que teníamos o que tenemos. El tercer punto también puede afectar en la autoestima es seguir comportamientos de las personas adultas. Entonces, si la madre o el padre estuvieron en una relación donde hubo maltrato, donde hubo abuso, donde no hubo valoración, lo más probable es que el hijo o hija que esté en esa relación va a seguir ese mismo comportamiento porque no va a aprender a tener un valor propio. El tercer punto súper importante que les quiero traer en este momento es que también
los límites son supremamente importantes a la hora de tener autoestima. ¿Cómo así que los límites? ¿Por qué? Porque los límites permiten que no se normalice que el otro pase por encima de mí. Los límites me permiten que yo pueda definir dónde está mi espacio y mi lugar y dónde está el del otro y lo que yo no voy a negociar con el otro. Los límites los tengo primero que todo, es conmigo, conmigo. Porque para yo poder tener límites con el otro es porque tengo límites conmigo. Si no tengo límites conmigo, entonces me voy a relacionar con una persona que me maltrate, que sea abusiva y además voy a creer que lo que esa persona me dice es cierto. Si yo no tengo límites, no voy a elegir mis amistades. Si yo no tengo límites, no voy a elegir mis trabajos que sean adecuados y dignos para mí. Entonces, los límites se pueden colocar cuando nosotros establecemos una escala de valores que no es negociable para nosotros. Si no sabemos qué escala de valores es negociable y cuál no, es decir, cuáles son los valores que vamos a negociar y cuáles son los valores que no vamos a negociar, no tenemos manera de mantener y conquistar nuestra dignidad. Por eso para los niños y las niñas existen los derechos del niño y de la niña. ¿Para qué? Para mantener su dignidad. Entonces el primero es sanación en el vínculo, el segundo es el autoconcepto. Este autoconcepto entonces viene de grabaciones, de guiones, de creencias que nosotros tenemos desde niños y desde la gestación. Y podríamos decir que también transgeneracionalmente, porque esto normalmente ha sido una repetición. Y en nuestra etapa de adolescente y especialmente de adultos, nosotros podemos volver a crear este autoconcepto. ¿Cómo lo hacemos? A través de procesos terapéuticos. Podemos escribir esos valores y esas creencias que nosotros queremos para nosotros, escribirlas, ponerlas en el espejo, repetirlas, crear un contexto donde tengamos acciones, propósitos y metas en pro de ese autoconcepto. Y tercero, como les estaba diciendo, límites y dignidad. Para tener límites necesito tener una escala de valores que para mí no sea negociable. Y con esa escala de valores yo tengo dignidad. Es lo que yo no voy a permitir en mi vida, lo que yo no voy a permitir a través de las relaciones que yo pueda tener. Entonces eso es supremamente fundamental. Si tienen preguntas, yo se las voy leyendo acá. Acá estoy leyendo, Cata, ¿cómo se gestiona y se desliga el dolor y la carga que queda a la familia tras un suicidio de uno de sus miembros? Bueno, primero que todo, Mateo, es importante reconocer la persona que cometió el suicidio y comenzar a decir que respetamos la decisión de esa persona de suicidarse. Normalmente tenemos la sensación o el sentimiento de por qué lo hiciste, debiste hacer algo diferente. Entonces es poder mirar a esa persona que se suicidó, que casi siempre la excluimos porque es algo muy doloroso, la excluimos emocionalmente y poder empezar a decirle, obviamente, cuando digo decirle, me refiero a poder hacer una meditación donde visualicemos a esta persona y podamos expresarle que respetamos su decisión. Porque cuando nosotros hacemos ese tipo de ejercicios, en nuestro campo de información algo se está moviendo y nos está permitiendo desligarnos de eso. También lo que ocurre con el suicidio es que hay muchas cargas de culpa. Él debía hacer, él tendría que haberme dado cuenta, él de lo pude evitar. Entonces es importante, Mateo, poder comprender y dejar la responsabilidad de esa decisión con quien la tomó y hacerme cargo solamente de lo que me corresponde. Y permitir que si yo soy un hermano, viva el duelo como hermano. Si soy mamá o papá, puedo vivir ese duelo como mamá y papá. Los dolores grandes en la vida son los que más nos ayudan a evolucionar. ¿Cuándo? Cuando nos hacemos cargo de ellos y cuando los elegimos como un trampolín para poder seguir adelante y para poder trascender. Voy a leer si tienen más preguntas. Ok, veo que ya por aquí no leo más preguntas. Bueno, por aquí dice Cata, ¿y si uno siente que está llevando una lealtad, pero si no sabe, pero si no sabe de qué pariente es, cómo se hace la meditación? Excelente pregunta.
Esa meditación la podemos hacer sin decir a qué ancestro específicamente la estamos haciendo, sino que cerramos los ojos y decimos, bueno, visualizo a todos mis ancestros que no han podido tramitar un dolor, que no han podido hacer los duelos. Veo sus dinámicas difíciles y dolorosas, las respeto. Aunque nosotros conscientemente no sepamos quién es, en nuestra memoria celular esa información está grabada. Parte de eso lo explica la epigenética, que se ha encargado de empezar a mostrar cómo los comportamientos, los traumas van quedando grabados a través de la genética. Entonces, de esa manera lo podemos hacer. A ver, yo veo si hay más preguntas por acá. Ok, listo. Veo que ya, creo que ya tengo todas las preguntas. Igual, si alguna pregunta no la contesté, me la pueden volver a escribir, que yo rápidamente la voy a leer. Entonces, por acá Marisol nos escribió dignidad, lo que yo no voy a permitir en mi vida. ¿Cuándo? Cuando yo tengo, primero que todo, límites y una escala de valores. El cuarto punto fundamental para la autoestima es trabajar sobre las polaridades. ¿Cómo así que las polaridades? Las polaridades son sentimientos, maneras de ser que yo tengo dentro de mí de manera contradictoria. Me explico. Por ejemplo, la dependencia. En la dependencia yo dependo del otro, el otro se hace cargo de mis cosas y no soy autónoma. Pero también en la dependencia tengo la capacidad de pedir ayuda, apoyo y de permitir que el otro me brinde ese apoyo. En la independencia estoy solo, me hago cargo de mí, soy autosuficiente y no necesito de nada ni de nadie. Entonces miremos que son dos extremos. En un extremo dependo del otro y no tengo ninguna clase de autonomía. Y en el otro extremo, entonces estoy justamente en la autosuficiencia. La autosuficiencia donde me conduce a la arrogancia. La arrogancia donde me conduce a la soledad. Porque una persona que no necesita de nada ni de nadie, ¿su destino cuál va a ser? ¿Cuál va a ser su destino? Escríbanme en los comentarios. Una persona que no necesita nada ni a nadie, ¿cuál es el destino de esa persona? ¿Qué se les ocurre? Cuéntenme, escríbanme, ¿qué se les ocurre? Estar solo. Gracias, Mateo, estar solo. Entonces me conduce a la soledad. Eso, gracias Andrés, a la soledad. Esas son las polaridades. En una polaridad hay dependencia y en la otra polaridad hay independencia, autosuficiencia. Si yo quiero trabajar en la autoestima y en el amor propio, necesito equilibrar las dos polaridades. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, en este caso específico, a través de la autonomía. En la autonomía, yo pido ayuda, recibo apoyo, me permito ser vulnerable, digo que me siento mal, si me siento mal, permito que el otro me dé la mano y me hago cargo de lo que a mí me corresponde. Hago lo que yo puedo hacer, lo que soy capaz de hacer. La autonomía es el punto equilibrado entre la dependencia y la independencia o la autosuficiencia. Voy a leer aquí a Caro Díaz que me dice, ¿por qué experimento culpa cuando expreso mis límites? Me encanta esa pregunta. Porque cuando expresamos límites, lo que sigue es decir no. Y cuando decimos no, corremos el riesgo de que alguien se enoje o se aleje de nosotros o podamos sentir que el amor que el otro tiene hacia nosotros se ve afectado. Entonces sentimos culpa. ¿Por qué? Porque queremos satisfacer a las otras personas, porque queremos pertenecer, porque no queremos que nuestra pertenencia a un sistema, llámese pareja, llámese familia, llámese empresa, llámese amigos, se vea afectado. Entonces me encanta que pongas el tema de la culpa, que es hermoso, porque la culpa nos muestra que estamos en la adultez y que necesitamos salir de la inocencia. Como niños nos queremos sentir inocentes, es decir, no nos hacemos responsables porque todavía no estamos en la capacidad de hacerlo, pero como adultos sí. Pongo límites, siento culpa, veo la culpa, comprendo la culpa y entiendo que con culpa incluida sigo adelante y digo no. Ahora, hay unos precios a pagar, es posible.
Que una pareja no siga con nosotros, es posible. Que no sigan un trabajo, es posible. Que amigos o amigas no sigan siendo conmigo como solían hacerlo, es posible. A veces no ponemos límites porque no queremos pagar los precios, no queremos asumir la culpa, no queremos transitar la culpa. Ojo, no una culpa para culpabilizarnos, sino una culpa que nos permita hacernos responsables de nuestras acciones. Esos son los ciclos de las relaciones, por ejemplo, narcisistas que hoy están muy de moda. Entonces, uno está en el lugar del perpetrador, el otro está en el lugar de la víctima. Uno quiere tener el control y otro cede el control. Y esto se hace a través de los juegos de manipulación y de la culpa, que son los juegos de víctima, victimario, salvador. Por aquí escribe Mateo, es un tema similar a cuando Willy nos hablaba de los péndulos. ¿Cómo puedo balancearme desde el medio, no a los extremos, asumiendo desde el adulto? Willy, me encanta tenerte por acá. Como ya saben, Willy es un gran coach, ha sido mi amigo durante muchos años, hemos compartido muchas experiencias juntos, tanto en lo terapéutico como en lo laboral, en lo personal. Entonces me alegra que estés por acá compartiendo este espacio. Tenemos un live para hacer con Willy, ya lo estamos planificando, que va a ser un tema pues bastante interesante. Luego les vamos contando porque sé que es algo que todos necesitamos comprender y conocer. Gracias, Willy. Entonces es importante eso de la culpa. Me encantó esa pregunta. La culpa no es para culpabilizarnos, la culpa es para hacernos cargo y para hacernos responsables. La culpa es para tomar acciones y crear un contexto para mi bienestar. Entonces vamos a ir al siguiente punto para que finalicemos de crear mi autoestima y mi amor propio. Ese otro aspecto es crear un contexto donde yo sea capaz de crear valor. ¿Cómo así que crear un contexto donde yo sea capaz de crear valor? Es que no se trata solamente de mirarme al espejo, valorarme, quererme, no. Se trata también cuál es la propuesta de valor que yo soy para el mundo. Si yo no tengo metas, si no tengo sueños, si no tengo ningún resultado en mi vida, si no me enfoco en nada, si no hago nada productivo con mi vida, ¿ustedes creen que la autoestima va a crecer por sí sola? Vamos a tener autoestima cuando yo no estoy haciendo nada con mi vida, cuando yo no me estoy permitiendo tener logros y tener resultados, cuando yo no me estoy permitiendo crear valor desde adentro que vaya al mundo afuera. Y entonces ese valor vuelve a mí en forma de valor propio, me explico. Entonces si a mí me encanta el arte y yo hago unos cuadros hermosos y comienzo a que esos cuadros se expandan y puedan ser de valor para el otro, eso se devuelve a mí en forma de valor propio. En lugar de eso, ¿qué hacemos? Tenemos mediocridad, no tenemos metas, no tenemos resultados. Entonces decimos, es que a mí nada me funciona, yo no cumplo las metas. Y hemos creado un contexto para cumplir esas metas. ¿Qué es un contexto? Un contexto emocional, donde mi pensamiento esté en una forma positiva para lograrlo. Y no estoy hablando de un positivismo tóxico, donde yo no vea la realidad, no, donde yo busque y vea opciones, donde yo busque alianzas y personas que me ayuden a mantenerme en esa meta que yo quiero, donde yo haga o tenga unos hábitos que pueda empezar a desarrollar en mi vida para cumplir esas metas, donde yo esté dispuesto o dispuesta a tener un proceso de aprendizaje. Entonces necesito crear un contexto donde yo sea capaz de crear valor y de reconocer ese valor. Todo lo que hemos hablado va conectado, en cadena, va tejido. Es importante también que lo sepamos, porque si yo no he ido a modificar esos patrones de comportamiento y esos guiones donde no sirvo, no soy capaz, no puedo, pues no voy a tener un contexto para crear valor. Entonces es importante que trabajemos en todos estos aspectos. Entonces yo les pregunto, ¿realmente tenemos una meta, tenemos un sueño, nos conectamos con algo? Nos levantamos de la cama pensando, bueno, ¿cuál es mi propósito de vida? Y un propósito no es algo súper complejo.
No, puede ser algo simple. Hoy, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Para qué me voy a levantar? ¿Cuál es el valor que hoy voy a crear al mundo? Y puede ser que darle la mano a una persona mayor para que cruce una calle, yo ya le estoy dando valor al mundo. Quizás hacer una publicación de valor para alguien más, estoy creando valor para el mundo. ¿Cómo yo voy a hacer una propuesta de valor? Entonces es importante que podamos trabajar en ello. Para que vamos terminando en este espacio maravilloso que he podido compartir con ustedes, entonces voy a repetir estos tips o estrategias para mejorar nuestra autoestima. El primero fue la sanación del vínculo con nuestro padre y madre y recordemos que esto no tiene que ver con tener una relación física en todos los casos, aunque si tenemos vínculo y relación excelente, pero como ya lo explicamos, no siempre va a ser posible. Segundo, el autoconcepto, las grabaciones, guiones, creencias que nosotros tenemos, la manera como yo me veo, como yo me miro. Y eso implica una aceptación de mí tal como soy, con mis luces y sombras, no solo lo bonito, también las sombras. Porque si yo soy capaz de ver mis sombras y de reconocerlas, también voy a ser capaz de transformarlas. Entonces eso también es fundamental. El tercero, poner límites. Y para poner límites necesito tener una escala de valores definida con los que yo diga, yo con esto no voy a negociar. Y esos límites me permiten tener dignidad. Y la dignidad implica que aparezca la culpa y que sea capaz de transitarla y de asumir las consecuencias y los precios por mantener mi dignidad. Llámese no continuar en una relación, llámese no continuar en un trabajo o no continuar una amistad, por ejemplo. Y eso me permite mantener mi dignidad. No va a tener un beneficio a corto plazo, pero sí a mediano y a largo plazo. No es el bienestar inmediato, porque a veces interpretamos que si siento un poco de culpa es malestar y ese malestar me hace devolverme nuevamente a pisotear y a normalizar que pueda pasar por encima de mi dignidad. Y por último, el cuarto punto es crear un contexto donde yo sea capaz de crear valor, de tener resultados, de tener metas. Y si esto necesita un acompañamiento terapéutico perfecto, acompañémonos, abramos los ojos. No podemos crear autoestima en nosotros si también no estamos creando valor afuera. Espero haberles acompañado en este espacio maravilloso. Pues me encantaría que me dejen los comentarios, qué aprendieron en estos 45 minutos que compartimos. Cuéntenme en qué aprendieron, cuéntenme si tienen otra duda, cuéntenme cómo pueden empezar a aplicar esto desde ya. Por ejemplo, una manera de aplicarlo es escribir los valores que no voy a negociar. Una manera de aplicarlo es hacer una lista de las personas con las que yo me relaciono y elegir con cuáles de esas personas para mí ya no es sano tener una relación. Otra manera, empezar a hacer ese proceso de sanación con padre y madre y darnos cuenta que eso es un proceso de siempre. Por aquí estoy leyendo la dignidad. Por acá dice Marisol que el aprendizaje es la dignidad, hace que nazca la culpa y esto me ayuda a mantener mis límites. Muchas gracias, dice Alejandra, Marisol. Andrés dice la importancia de los límites para la autoestima. Podemos empezar a observar de qué manera nosotros nos hablamos a nosotros mismos, en cosas simples como, ay, yo tan boba, ay, es que yo, ¿por qué será que no sé hacer nada? Entonces hagamos como un semáforo en rojo o chasquemos el dedo, hacemos como el chasquido del dedo. No, estoy aprendiendo, no, estoy siendo inteligente, no, estoy mejorando. Y nos vamos haciendo conscientes de la manera como nosotros nos tratamos a nosotros y a nosotras mismas. Si yo no me trato de una manera adecuada, ¿cómo puedo pretender que el otro sí me trate de una manera adecuada? Por acá dice Sandra, soltar relaciones, claro. Y asumir el precio del duelo. No soltamos una relación porque no queremos asumir un duelo. Muchas gracias por tan valiosa información, dice Jay, muchas gracias.
No me encanta. Si tienen más comentarios, los pueden seguir escribiendo mientras nos vamos despidiendo. Gratitud siempre por tu capacidad de brindarle a los demás para que mejoremos desde el amor. Gracias Andrés, gracias a Willy por conectarse a acompañarme. Como les dije, tenemos para ustedes un live increíble con Willy Zapata. Sé que muchos de ustedes lo conocen y próximamente estaremos haciendo la publicación para que podamos compartir. Por aquí escribe María Victoria, si me valoro, valoraré a los demás. Claro que sí. Si me valoro, valoro a los demás y los demás me valoran a mí. No me van a valorar los demás si yo no me respeto y no me valoro. Gracias, Cata. Por acá Willy me escribió Cata. Me encanta, tú sabes, siempre saludarte y compartir esos espacios contigo. Yola dice, gracias. Lo más importante es que esto no se quede simplemente en un like, sino que en verdad lo llevemos a la práctica, lo pongamos en acción. Ya estamos listos. Hablemos de cómo poner límites y salir de la víctima. Excelente, me encanta eso. Así es. Hasta que nosotros no ponemos límites y no nos salimos de la víctima, no hay nada que vaya a cambiar en nuestra vida, porque no hay nada ni nadie responsable de lo que nos pase más que nosotros mismos. Incluso si estamos presos, si estamos privados de la libertad, si nos secuestran, pase lo que pase, nosotros somos responsables de la actitud que tenemos con lo que nos pasa y con lo que nos pasó, y eso nadie lo puede hacer por nosotros. Muchas gracias, Cata. ¿Quedó guardado? Sí, ya lo voy a guardar para que esté disponible para todos. Si me veo y acepto como soy, los demás también me verán. Claro que sí. Claro que sí, así es. Muchísimas, muchísimas gracias por compartir este espacio. Que pasen una feliz, bendecida noche del día de hoy. Les invito a que sigamos creciendo, compartiendo, difundiendo esto. Cada vez más tenemos que compartir y enlazarnos desde el crecimiento del amor propio. Como ya saben, mi nombre es Cata Puerta, Conexión con el Alma. Me pueden visitar en mi web www.catapuerta.com, Cata con K, y en los videos que les vamos a estar compartiendo. Un abrazo para todos.